¿Alguna vez te has preguntado por qué suceden cosas difíciles en la vida? ¿Será que todo sufrimiento es consecuencia de algo que hicimos mal? En Juan capítulo 9, los discípulos le hicieron esta misma pregunta a Jesús. Veremos cómo Jesús reacciona ante esta pregunta y cómo Él hace lo imposible, transforma sufrimiento en luz y problemas en fe. Y como dijo el hombre que había estado ciego, ahí está lo sorprendente. Lo que le pasó a él puede suceder también en tu vida si abres tu corazón a Jesús. Continuemos leyendo el Evangelio de Juan en el capítulo 9. Jesús sana a un ciego de nacimiento. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la untó en los ojos al ciego, diciéndole: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿No es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: Ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Las autoridades investigan la sanidad del ciego. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego: ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres: pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo?
¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés, y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron: tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. La ceguera espiritual. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús dijo: yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron: ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. La pregunta que hicieron los discípulos de quién había pecado solo confirma cómo existe esa creencia de que el sufrimiento siempre es consecuencia del pecado cometido. Y es algo que también le pasó a Job, cuando a Job le sucedieron tantas tragedias, cuando pasó por tantos sufrimientos. Sus amigos pensaban que Job había pecado y por eso le sucedía todo eso. Y es triste ver que esto todavía sucede. Hay personas que van con los enfermos y los acusan, pero nosotros no debemos preguntarnos por qué sucedió eso, sino mostrar amor y compasión, orando por ellos y con ellos, confiando en que Dios puede obrar en esa situación. En la vida suceden cosas, tragedias, sufrimientos, y aunque es verdad que nuestro pecado puede ser causa de lo que estamos pasando, aún hay cosas que suceden simplemente porque vivimos en un mundo caído. Jesús les contestó a los discípulos diciéndoles en el verso 3: ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Hay cosas que suceden en nuestras vidas, pero Jesús puede transformar nuestra situación para que nosotros le conozcamos a Él, para que nuestra fe se afirme en Él, porque eso es lo que Jesús vino a revelar, quién es Él. Porque conocerle a Él y creer en Él es lo que nos da la verdadera vida. Lo que más resalta para mí es que los milagros que Jesús hacía no eran solo para sanar físicamente, sino para mostrarnos quién es Él. Las profecías decían que Jehová daría vista a los ciegos, y Jesús cumplió eso. Cuando hizo barro con tierra y su saliva, nos recuerdan cómo Dios creó a Adán del polvo. Todo esto revela que Jesús es quien dice ser, porque no solo lo proclama, sino que tiene el poder que nadie más tiene. Tiene el poder para hacer todo esto que Él hacía, cosas que no se habían visto antes. Este milagro que hizo Jesús dejó a todos asombrados. Era algo tan asombroso que a la vez no creían y tuvieron que asegurarse asegurándose que este era el mismo hombre, el que había estado ciego.
Lo interrogaron a él varias veces y también a sus padres. Me gusta lo que el hombre responde cuando lo vuelven a interrogar. En el verso 30 dice: ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos, a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Era tan evidente que Jesús es el enviado. Y leímos en el verso 7, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Jesús nos está mostrando quién es Él en todo lo que Él hace. Todo lo que Jesús nos ha dicho de quién es Él, que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, lo que Juan testificaba de que Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Jesús es la luz del mundo, el Salvador. Y este hombre lo sabía por lo que Jesús hizo en él sin haber visto a Jesús antes. Pero estas personas, los fariseos y maestros de la ley, se negaban a verlo. Le contestaron al hombre en el verso 34. Ellos replicaron: tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. No tenemos que ser maestros para entender lo que Jesús nos está revelando. Que nadie te diga que tú no puedes entender por ti misma el mensaje de Jesús, que necesitas que te capaciten o que esto es muy difícil de entender, que necesitas que alguien más te lo interprete. El mensaje de Jesús es claro: creer en Él y tendrás vida eterna. Solo abre tu corazón y si estás dispuesta a buscar la verdad, la encontrarás en Jesús. Ellos no creían en Jesús porque Jesús seguía sanando en sábado. El verso 16, algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Algunos creyeron en Jesús, pero algunos de ellos aún seguían aferrados a sus tradiciones de hombres, sin entender realmente que todo lo que Dios estableció en su ley es para bendición del hombre. Y cómo Jesús, sabiendo que podía sanar a este hombre, no iba a hacerlo, si la voluntad de Dios es darnos vida. En el verso 4 dice: mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es rescatarnos de la muerte, darnos vida eterna. Y este hermoso encuentro que tuvo este hombre con Jesús le cambió su vida. No solamente recibió la vista, sino que conoció al Hijo del Hombre y creyó en Él. Y Jesús nos dice que si creemos en Él, tenemos vida eterna. Es hermoso este encuentro que tuvo con Jesús. Jesús le dice: pues ya lo has visto, en el verso 37. Ya has visto al Hijo del Hombre. Y él contestó: creo, Señor. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Jesús es quien dice que Él es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, el Cristo. En el verso 22 dice: se expulsaría de la sinagoga todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. No podían hacerlo
Por temor no podían confesar y declarar que Jesús era el Cristo, pero sí es algo que ellos creían por las señales que Jesús hacía. Él es el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Y eso es lo que Él vino a hacer, a transformar nuestras vidas para que nosotros tengamos vida eterna. Eso es lo que Él hace. Transforma nuestras vidas al nosotros creer en Él. Al nosotros creer en Él tenemos vida eterna. Pasamos de la muerte a la vida. Otra escritura hermosa, otra historia que podemos conocer, que no solamente se trata de verla, conocerla, sino saber que esto es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Esta es la obra de Dios. En medio de cualquier situación, circunstancia que estemos pasando, Dios puede transformar, y lo más importante que Él quiere es que conozcamos que Jesucristo es el Salvador, es el Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.